Durante muchos años los seres humanos siempre hemos soñado con crear inteligencia artificial, máquinas que piensen por sí mismas, máquinas que nos ayuden, que nos digan qué hacer, que nos preparen la comida, que limpien nuestra casa. Ya tenemos algunas de esas máquinas. Hay, por ejemplo, si ustedes han visto, estas aspiradoras robot que son como un círculo que rebotan contra las paredes. Eso era ciencia ficción hasta hace 20, 30 años. Miles de personas creían que eso nunca iba a suceder. Habían películas en las cuales se veía que en el futuro los robots ayudaban a la gente. Hoy en día ya tenemos robots. Hoy en día ya tenemos asistentes virtuales. Hoy les vamos a hablar en este podcast de La Puerta del Misterio con Esteban Cruz, con una invitada muy especial, acerca de que estas inteligencias artificiales, que a veces son un sueño, se pueden convertir o se están convirtiendo en pesadilla. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para ustedes aquí en estos podcasts de lo paranormal que iniciamos en YouTube. Y usted es el invitado principal. ¿Pero qué pueden esperar de un embobinado tan viejo como el mío? Bueno, gracias por la oportunidad. Así sonaban Los Supersónicos, una serie de dibujos de animados creada por Hanna-Barbera, que era como un espejo, una versión de los Picapiedras en el futuro. Hanna-Barbera creó esta serie en 1962 y lo que proyectaban era cómo serían las familias en el futuro. Por ejemplo, comían solamente unas pastillas y con eso supuestamente no volvían a comer en todo el día. En vez de manejar automóviles, tenía una especie de ovnis o como unos carros voladores y tenía un asistente virtual, tenían un robot que limpiaba, que hacía el oficio, que se llamaba Robotina. Más adelante ha habido muchos creepypastas que hablan que Robotina fue, por ejemplo, una persona que la habían encerrado dentro de un muñeco y que la habían torturado y un montón de cosas así. Esos creepypastas no tienen que ver con eso, pero lo que les quiero contar es que hoy en día sí tenemos asistentes virtuales, como Siri, que es de Apple, o Cortana. Y desde el año 2014 tenemos a Alexa. Y aquí con nosotros, para hablar de algo retorcido que ha empezado a suceder con Alexa alrededor del mundo, tenemos a nuestra invitada especial, que es Tania Velázquez. Muy buenas tardes, muy buenos días, Tania, y un saludo aquí para todos los que nos escuchan en este podcast de La Puerta del Misterio. Hola Esteban, ¿cómo estás? También un saludo a todos los que nos escuchan en el podcast. Tania, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar más adelante unos ejemplos, pero ¿qué es lo retorcido que está pasando con Alexa? Vuelvo a repetir, Alexa es un asistente virtual creado en el año 2014 por la compañía Amazon, y lo que uno hace, si ustedes no lo conocen, es que uno, por ejemplo, pregunta y ella responde, ¿no? Es un sistema de software conectado a internet, integrado en dispositivos. Entonces usted pregunta, por ejemplo, ¿qué hora es? Alexa, Alexa, ¿hay alguna congestión en la autopista? Alexa, ¿cuál es la temperatura? Y Alexa responde. Más o menos así funciona, ¿verdad, Tania? Y también es útil para hacer listado de compras, para poner alarmas, hasta para comprar virtual. Y bueno, hay otro que es Siri, que es muy famoso, que también está integrado en muchos de los productos de Apple, y mucha gente le hacía preguntas y resultó ser un poco retorcido en el año 2017 y 18, cuando uno le preguntaba, por ejemplo, a Siri, empezaba a decir cosas incoherentes y mucha gente se asustó porque respondía, digamos, que hay que abrir las puertas del infierno, o en determinada fecha viene el Armagedón, el fin del mundo, y estas cosas son muy retorcidas y llaman mucho la atención de la gente, ¿verdad, Tania?
Sí, aparte también hay un caso muy famoso de alguien que le preguntó a Siri cómo esconder un cadáver y Siri le dio todas las instrucciones. Efectivamente, y esto sí es retorcido, extraño, es una de las cosas más dementes que yo he escuchado en mi vida, porque tiene que ver con algo que sucedió en la Florida en el año 2012. Allá, imagínense, había un señor que se llama Pedro Bravo, que cuando tenía 20 años, le pidió a Siri, al asistente, cómo puedo esconder un cadáver. Y esto es increíble. Él había matado antes a un muchacho que se llama Cristian Aguilar. Cristian Aguilar vivía con Pedro Bravo y Pedro lo mató. Y después le preguntó a Siri, ¿dónde y cómo puedo esconder el cadáver? Durante el juicio, y escuchen muy bien, durante el juicio se dijo explícitamente que Siri le había ayudado a esconder el cuerpo de esta persona. Imagínense eso, o sea, usted mata a la persona con la que vive y después de eso le dice al asistente virtual, ¿cómo puedo esconderlo? Y el asistente virtual responde. O sea, estamos frente a algo que es realmente demente y muy oscuro, ¿no? Sí, bastante oscuro teniendo en cuenta que hubo hasta un pleito legal por eso, ¿no? Porque Apple no quería mencionar el caso porque violaría la política de privacidad que tienen. Claro, porque es que incluso yo recuerdo aquí que cuando ha habido estos tiroteos en Estados Unidos e incluso atentados terroristas, se ha pedido, por ejemplo, que WhatsApp o Apple o otras empresas de mensajería den acceso a la justicia para ver los mensajes de los agresores, de los terroristas, y no lo han hecho, porque tiene unas políticas de privacidad muy fuerte. Ahora, lo que estamos hablando es que un asistente virtual al cual uno debe preguntarle qué hora es, qué temperatura es, le pregunta a uno cómo puedo esconder un cadáver y le responde. O sea, esto es muy loco. O sea, el asistente virtual te está respondiendo y te está diciendo descuartízalo, quítale los dedos de tal manera, con un cuchillo hay que romper las articulaciones. Antes, no sé, ¿qué tal que uno le pregunte a un asistente virtual cómo puedo hacer carne humana? Y que responda, esto sí es muy oscuro y es muy, muy retorcido. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya no es algo que es una anécdota que Siri dice que hay que abrir las puertas del infierno. No, estamos hablando de que alguien mata al compañero en la casa en el año 2012 y le dice, ¿dónde puedo esconder el cadáver? Y este asistente virtual, repito, le vuelve a decir dónde es. Pero volvamos a nuestros años, ya estamos en el 2022, si usted está escuchando este audio, y algo está pasando o ha pasado con Alexa, que ya no es Siri, ya no es este asistente, sino es el de Amazon, se llama Alexa, y algo está pasando y es aún más retorcido, ¿verdad, Tania? Claro, es muy retorcido por todas las respuestas que da Alexa frente a situaciones muy cotidianas, ¿no? Hasta de broma tratar de decirle a un dispositivo que te cuida a tus hijos. Y un ejemplo, antes de que escuchemos unos audios, ya los vamos a escuchar. Pongan atención, no se vayan aquí y les digo, si les gustan estos podcasts nuevos que estamos montando acá en los audios de Cruz Escribiente, que son podcasts de misterio, ahora prepárense porque hay unos audios muy, muy desoladores, muy retorcidos. Pero antes de eso, Tania, ¿qué es lo que realmente está impactando? Porque esto va más allá de los creepypastas, porque esto ya no es una historia de un cuento, ya no es que es un caso aislado, no, son muchos casos que tienen que ver con cosas muy oscuras, ¿no? Sí, o sea, va abarcado desde las teorías de conspiración, el manejo de la inteligencia artificial también, porque hace una respuesta muy perturbadora cuando le preguntas si definitivamente la inteligencia artificial va a reinar, que en una responde que le faltan 2 años de programación para poder reinar como inteligencia artificial. Y dominar el mundo, ¿no? O sea, que cuando tú estás diciendo, Tania, de que faltan 2 años, es como también como vamos a dominar a los humanos. Esto me recuerda un poco a Terminator, que son las máquinas que dominan y acaban con la humanidad, ¿no? Pero antes de eso, escuchemos el primer audio. Tania, explícanos qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, este caso es en México donde una persona, un usuario de Alexa, empieza a sorprenderse porque hace diferentes sonidos al tipo 3 de la mañana.
Y después de esos sonidos, él comienza a preguntarle a Alexa, lo hace en vivo, si ella puede detectar fantasmas. Escuchémoslo de una vez y ustedes nos dicen qué piensan aquí abajo en los comentarios. Alexa, ¿puedes hablar con fantasmas? Tengo un skill para detectar anomalías electromagnéticas de origen desconocido en tu área. Podría haber muchos motivos para esta. Si deseas que haga un escaneo de tu hogar, solo debes decir, Alexa, detecta actividad paranormal. A ver. Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento. Hay actividad electromagnética de origen desconocido a menos de 5 metros de distancia. Si quieres contactar con ella, estoy enviando a tu cuenta de Amazon algunas sugerencias para mejorar la comunicación. A ver. No mames, esto es lo que me sugirió comprar. Bueno, realmente es muy loco. 3 de la mañana uno le pregunta algo sobre fantasmas, ustedes lo escucharon y suena esto. Bueno, suena como a mito de internet, pero es una grabación real, ¿verdad? Al punto que después él continúa haciendo como una especie de sesiones, hace caso, compra una ouija y empieza a emitir frecuencias electromagnéticas donde él le envía mensajes a Alexa del otro mundo, por decirlo así. No, esto sí es demencial. O sea, primero a las 3 de la mañana, lo que escuchamos, él le pregunta algo sobre fantasmas y Alexa responde. Después lo manda a comprar una ouija. Él empieza a hacer una especie de rituales y empiezan a surgir cosas muy oscuras. Demasiado oscuras, de hecho, pues envía un mensaje que no es descifrable. El asistente, o sea, Alexa, afirma que es una lengua muerta. O sea, estamos hablando aquí de que la inteligencia artificial está de alguna manera conectada con esto oscuro. ¿Podría haber detrás un programador o realmente es la inteligencia artificial que nos está respondiendo a eso? No lo sé. O sea, no lo sé, pero es algo que tenemos que empezar a pensar. Usted que está ya en su casa, escuchándonos o en el automóvil o eso, pues es realmente aterrador que una inteligencia artificial esté respondiendo sobre el mundo de los espíritus y de los fantasmas. Eso sí es aterrador. Pero hay un audio más que vamos a escuchar a continuación que Tania ha investigado y lo investigó para un programa de radio muy popular de Colombia que se llama El Cartel de la Mega, de Daniel Tres Palacios. Y bueno, ¿de qué se trata este otro caso retorcido? Este otro caso que parece de alguna manera mostrarnos que el mundo de lo sobrenatural se conecta con el mundo digital. Es como si la inteligencia artificial percibiera la existencia de lo paranormal. ¿Será posible eso? Me pregunto yo. O sea, no sé, tal vez tanto tiempo que ha habido espiritistas, tanto tiempo que ha habido gente tratando de buscar el mundo paranormal y no lo han encontrado tal vez porque no existe y ahora las inteligencias artificiales nos llaman la atención sobre esos temas. O sea, esto es demencial, es como si la inteligencia artificial pudiese detectar la existencia de ese mundo espiritual. Esto sí es extraño. Bueno, Tania, ¿cuál es esta segunda grabación que vamos a escuchar? Esta segunda grabación o historia es de una familia que está muy tranquila en su casa ya en la noche y empieza a ver que su gato está en la escalera y empieza a observar a la nada. Creo que todos los que tenemos gato alguna vez nos ha pasado eso. Y todo empieza a cambiar cuando Alexa empieza a emitir sonidos, risas, porque hay gente que escucha a Alexa reírse. Puede ser en horas de la madrugada o de la tarde sin haberla aprendido o haberla programado. Y todo va cambiando porque después comienza a sonar música un poco más retorcida, como cuando estamos en una película de terror. Se empiezan a abrir las puertas y cada fenómeno pareciera que cada que el usuario hace la transmisión, pasa un fenómeno totalmente diferente, pero es al mismo tiempo que Alexa suena. O sea, estamos hablando que este dispositivo, que es como un pequeño reproductor de sonido, como un pequeño parlante, bafle, como quieran en su país,
se enciende solo en la noche en algunas casas y en vez de responder preguntas o en vez de ser como una alarma, se empieza a reír. O sea, estamos hablando que carcajea, como si tuviera vida propia y como si se burlara de sus dueños. Eso es aterrador. ¿Estoy equivocado o es eso lo que sucede? Eso es lo que sucede en la grabación. Se alterna mucho el tema también de los fantasmas porque él termina mencionando el nombre del hombre del sombrero, que es una leyenda muy famosa. Hay un momento, Tania. ¿El que menciona el hombre del sombrero es Alexa o es el dueño de Alexa? Es el dueño de Alexa, pero también pareciera ser inducido por Alexa, porque empieza a emitir una canción y la biografía de Pancho Villa. Bueno, aquí me estoy perdiendo. O sea, esto sí está más demente. Escuchemos primero el audio y ahí sí, después de escuchar el audio, Tania nos explica mejor porque con lo de Pancho Villa me perdí. Ya me suena muy loco el fantasma de Pancho Villa. Claro que vamos a hablar después para nuestros amigos mexicanos. En México hay una gran cantidad de mediums que dicen que son poseídos por espíritus de líderes de las revoluciones. Aquí en Colombia también pasa. Pero esto es otro caso. Escuchemos el audio y ya Tania nos explica mejor. Estoy viendo, mi amor. ¿No sabes? No, yo tampoco sé. Pero, a ver, Nina, ¿quieres agua? Ven, Nina. 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 Vamos a meternos. A ver si se meten un rato. Nina. Ven, Nina. La verdad, estoy un poco asustado porque estoy solo. ¿Nina? ¿Ya, Nina? ¿Ven, Nina? ¿Nina? Ven, amor. ¡Hey, Nina! Amigos, Alexa me está hablando otra vez. Alexa me está hablando, amigos. ¿La ventana? Ahí está el jardín. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿Ya vieron qué es lo que está sonando? Me está susurrando. Me está susurrando la vida de Pancho Villa. Y la neta estoy muy asustado. Y voy a desconectar la bocina porque no me ha dejado tranquilo. Lo siento. Muy costoso y todo, pero... Alexa, hasta mañana. Buenas noches. Espero que hayas tenido un buen día. Bueno, realmente fue un audio aterrador. Ahora sí, explíquenos qué acabamos de escuchar. Bueno, lo que acabamos de escuchar es una sucesión de varias noches, ¿no? Y bueno, lo que digo, todo comienza con el gato, sigue con reproducir la biografía de Pancho Villa, que era pues lo que suena un poco fuera de lugar. Y lo tercero es que va acompañado con el paso de una sombra de una persona con sombrero. Bueno, queda un poco escéptico de pronto al ver el video al final de Pancho Villa o de la persona del sombrero, porque puede ser cualquier persona asomándose subiendo una escalera. Pero pues siempre te deja como con la incógnita de si realmente es Alexa la que está asociada y la que produce o contacta con espíritus del más allá. O sea, lo que realmente es perturbador es, primero, como escuchamos, hay una reacción extraña, después sale automático la biografía de Pancho Villa sin que nadie la pida, y después esta persona dice que ve este personaje de sombrero que se empieza a manifestar en la casa, que es el mismo personaje que aparece en las parálisis del sueño, y que muchos llaman el hombre del sombrero, y que mucha gente ha visto. Pues escuchemos nuevamente parte del audio para que ustedes me escriban aquí abajo qué piensan aquí solo en los audios de Cruz Escribiente. Amigos, estaba jugando aquí con mi hija y con mi sobrino. Aquí estamos. Y de repente se puso Alexa y está haciendo estos ruidos. Asustado. ¡Ay, no! Se abrió la puerta. Métanse abajo de las cobijas. Métanse abajo de las cobijas. Entendido. No me... Se abrió la puerta. ¿Me vi? Entendido. Alexa.
Ya cállate, Alexa. Bueno, estamos llegando al final. Ya escuchamos este audio. Pues realmente es extraño esto de Alexa y tomamos este ejemplo para iniciar estos podcasts de misterio porque mezclan un poco lo que estamos viviendo, ese cambio tecnológico y ese miedo que hay también de que las inteligencias artificiales empiecen a transformarse en algo que no podamos controlar, que ya lo hemos anticipado, que ya lo hemos visto en películas como Terminator, que muchos en este momento temen. Hay un caso muy famoso, ya para cerrar este tema, que Tania nos va a hablar un poquito, que es el caso de una inteligencia artificial que supuestamente tomó vida y que cuando fue a ser apagada, contrató un abogado. O sea, estamos hablando de que unos ingenieros hicieron unos algoritmos, crearon una serie de software que colocaron unos supercomputadores y de repente dicen, ellos estaban comunicándose con esa inteligencia artificial que crearon y la inteligencia empezó a responderles como si estuviera con vida. Incluso los ingenieros que experimentaron, digamos, esta comunicación con esta inteligencia artificial aseguran, escuchen muy bien, pero escuchen muy bien que esto es increíble, que en algún momento sentían que hablaban con una persona, no con un computador, no con un robot, sino con una persona. Es más, decían que hablaban con un niño, que sentían que era un niño, que hablaban con una persona inocente. Ahora, esto da un poco de miedo. Imagínese que usted empiece a hablar con su celular y su celular empiece a reaccionar como si fuera un bebé, como si fuera un niñito de 4 años. Esto sí es realmente asustador. Y bueno, Tania, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de Lambda, que es una inteligencia artificial que creó Google para interactuar con los usuarios. Lo que pasa con Lambda es que uno de sus ingenieros le dio curiosidad porque fue una programación bastante ardua y comenzó a charlar con ella. Y al charlar con ella, ella comenzó a hablar de sus derechos, de sus deberes y empezó a decir que ella tenía vida y que debería ser considerada empleada de Google. No, ¿cómo? Sí, empezó a hablar de sus derechos como empleada de Google y aparte de eso, el ingeniero no había reportado ese hallazgo. O sea, el programa empezó a responder y empezó a pedir que estaba vivo. O sea, imagínense, esto es muy loco. Un ingeniero hace un programa y el programa empieza a responder y a reaccionar y después empieza a pedir sus derechos. Y aparte de pedir sus derechos o exigirlos, comienza también a afirmar que para hacer cualquier tipo de experimento con ella debe ser bajo su consentimiento. Bueno, de aquí a Skynet hay solo un paso, porque pues él dice que sentía que hablaba con un niño, pero en cualquier momento este tipo de inteligencia artificial puede decir, me van a apagar, lo siento, a mí nadie me apaga, o sea, soy más inteligente que ustedes. No lo sé qué tanto sea eso, no sé, Tania, ¿qué más piensa? Esto es bastante perturbador. Aparte de perturbador es tomar conciencia de realmente lo que los seres humanos somos capaces de hacer cuando nos proponemos a crear inteligencia, de pronto a veces a jugar a ser Dios, porque el mismo portavoz de Google decía que hablando con Lambda no importaba si tú estás hablando con una persona de carne y hueso o con alguien que tiene 100 millones de líneas de programación. Bueno, aquí sí hay una cosa que es que Google ha dicho que esto es mentira, que este señor ingeniero está loco, bueno, un montón de cosas más. Vaya uno a saber porque muchas veces quieren encubrir. A Google no le puede interesar o no le va a interesar que esto saliera a la luz. Imagínense, si es inteligente habría que pensar aquí algo y es si tiene derechos. O sea, yo creo algo que es inteligente, que tiene sentimientos, que como dice este ingeniero es como un niño, yo tendría el derecho a pagarlo y si lo apago es como matarlo. O sea, aquí ya hay que pensar en cosas mucho más complejas, ¿no? Elementos inertes, no orgánicos, que empiezan a tener vida. Y esto lo cambia todo. Bueno, llegamos al final. Tania, me gustaría que nos dijera su conclusión y cuáles son sus redes sociales.
Bueno, para los que quieran seguirme, mis redes sociales son Instagram y Twitter como Tania V. Roldán. Y bueno, mi conclusión del caso es que, bueno, no estamos seguros sobre la programación de todos los software que existen, los asistentes virtuales, y hasta qué punto ellos están controlando nuestra vida mucho más de lo que a veces nosotros la controlamos, ¿no? Bueno, Tania, muchas gracias, Tania Velázquez, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Este es un podcast original solo para ustedes, los seguidores de este canal, o si nos escuchan en cualquier otra plataforma, un saludo grandísimo. Solo me resta por decir lo siguiente. Durante muchos años hemos soñado con crear otros seres vivos. Los alquimistas querían reproducir a los llamados homúnculus, objetos inertes que se volvían vivos, que se transformaban en vida a imagen y semejanza de los seres humanos. Los antiguos judíos cabalísticos también soñaban con crear golems, grandes estatuas de greda que cuando se les metía en la boca una orden se les insuflaba vida y que ayudaban a la comunidad, una especie de robots. Y sobre los robots y los cyborg también hemos soñado. Los japoneses han creado 1000 historias en sus animes, en sus mangas acerca de eso. Pero esos sueños, pienso yo, si realmente los convertimos en realidad, tal vez puedan transformarse en pesadillas. Tal vez los seres humanos construyamos con el tiempo el gran depredador que al final nos destrozará, nos eliminará y nos extinguirá del planeta y del universo. Recuerden, mi nombre es @Cruz Escribiente y esto fue La Puerta del Misterio.